guerra y los pleitos entre vosotros. No es vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros. Codicias y no tenéis, matáis y ardéis, envidia y no podéis alcanzar, combates de lucha, día y no podéis alcanzar combates. Pero no tenéis lo que deseas, porque no pedís. Pedís, no lo recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Oh alma adúltera, ¿no sabes que la amistad del mundo es de enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice vano, el Espíritu que ha hecho es morar en vosotros? No anheláis celosamente. Amado Padre de Dios, gracias Padre y Espíritu Santo, en esta tarde, en este momento, por la porción de su palabra, Señor. Hemos leído, han escuchado su palabra, Señor. A ver nuestras carnes ha querido gozar cosas lo que no es. A ver la carne como no tiene ninguna cosa para agradar, a ver piensa hacer las cosas lo que no es suyo, Señor. Pero gracias, papito lindo, el hermano que va a aportar esta palabra estará explicando, estará anhelando más de su palabra a cada uno de vosotros que estemos escuchando, atento, listo para poder combatir estas guerras de las tinieblas, estas guerras vanidosas, lo que no agrada a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, en esta tarde. Te pongo en tu mano, Jesús. Amén.